Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión del perdón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos colabora con la lectura, por favor? Porque en el acto de perdón sacamos de ello, siempre que lo hagamos con plena conciencia y por voluntad propia, una especie de interrupción o momento de olvido en el hilo de la memoria que es base del despertar de nuestra conciencia del yo. La única diferencia entre un acto de perdón, de consciente olvido, y el hecho descrito anteriormente es que en el caso precedente, el yo humano individual no sufre el más mínimo daño. Por el contrario, sus fuerzas están, como resultado, significativamente fortalecidas y el mundo interior del hombre se purifica y se hace mucho más espiritual. Como consecuencia, sucede que el poder espiritual que se manifiesta en cada acto de verdadero perdón, por cuya naturaleza solo puede fortalecer al yo humano, no podría surgir del cuerpo astral que trabaja sobre el yo de forma negativa, como es el oscurecer su conciencia. Pero ¿qué puede influir en el yo de manera positiva? La ley pedagógica fundamental, formulada por Rudolf Steiner en la segunda conferencia del curso de educación especial, nos da la respuesta a esta pregunta. En esencia, esto viene a constatar que una influencia positiva de un miembro del ser humano sobre otro solo puede ser ejercida de un miembro superior sobre otro inferior, nunca al contrario. Fragmento del libro El significado oculto del perdón, Sergej Prokofiev. Gracias, Mónica. Muy buen día para todos. Muy buen día, Maestro Mario. Muy buenos días. Bueno, comencemos entonces con la retrospectiva. ¿Qué quedó en nosotros esta semana? ¿Qué preguntas? ¿Qué certezas? ¿Qué inquietudes? ¿Qué tal? Bien. Bueno, estos encuentros así del perdón me los tomé como un poco de práctica también, ¿no? Porque si vamos al día a día, como que, nada, como para perdonar hay muchísimas cosas, mu- evaluando mucho más para adentro que para afuera, ¿no? O sea, en ese descubrir hay mucho más para adentro. Entonces me llevé todos los ejercicios y todo lo que venimos trabajando y entre la semana pasada y ahora pensaba, ¿no? Del perdón como un camino. Yo lo veía, ¿no? Todo esto que venimos hablando desde que arrancamos, como un camino yo le mandé como un camino de iniciación, pero es como quien se presta, ¿no? O quien elige o quien decide entrar, como decir, conscientemente al camino del perdón, no solamente sobrevolarlo, son como cambios re profundos que se van produciendo dentro de la misma persona, ¿no? Me pongo en primera persona porque como que yo elegí pararme en determinadas situaciones a intentar o a querer mirarlas distintas. Y esta última semana me quedé con los ejercicios de respiración, escritura y visualización que habíamos visto en el encuentro anterior para trabajarlos. Y esto de decir cuanto más nos proponemos querer entender, hay algo no sé cómo ponerlo en palabras, pero es como que donde había el malestar del no perdón, digo yo, esto que pesa,
aparece, cuando entiendo, aparece como una sensación, me daba como la sensación del agradecimiento, pero no es el gracias, gracias, es algo como más grande que se produce y me dio como la sensación, que después me irá a corregir si no, pero esto de decir, poder ver al otro sin el anteojo de mi propio prejuicio. Es como ver nítido a la otra persona cuando se entra, yo pienso, ¿no? Esto de decir, bueno, entro consciente en un proceso de perdón. Yo elijo hacer el esfuerzo de entrar ahí y es como que la otra persona aparece, o sea, siendo la misma, ¿no? Pero aparece delante de nosotros de una manera nueva. No sé, es intenso, es intensa la vivencia y en la práctica misma, esto de decir también la forma en la que nos relacionamos, independientemente de que el otro siga siendo el mismo, ¿no? Hay algo que se produce. Y una cosa es escucharlo y escribirlo y anotarlo, y otra cosa es hacer el esfuerzo de la vivencia. Es muy, nada, quería hacer ese comentario que es como que lo vengo masticando y arrastrando desde el primer encuentro. Esto de decir, bueno, qué es el perdón? Es un camino, es como un camino de conocer para adentro y de permitirnos conocer al otro también, Mm, sí, algo así. muchas gracias Estefanía por tu aporte. Ahora voy a justamente a retomar parte de esto porque esa es la experiencia. Hay dos experiencias, verlas como un camino y el otro se nos manifiesta como un ser diferente. Y surge entonces el sentimiento de gratitud por todas sus experiencias que nos ha puesto al frente del camino. Le sentimos gratitud y ahí es cuando tenemos un concepto diferente de la gratitud, porque siempre estamos agradecidos con el que nos hace el bien, pero difícilmente estamos agradecidos con el que nos hace algo de mal, o de mucho, o de poco, o mucho mal. Y es un sentimiento que justamente cuando uno perdona va a surgir esta sensación. Es una experiencia interior. Bueno, ahora lo retomo de nuevo. Oscar, ¿qué dice? Pues me Bueno, queda, me quedó de lo que, bueno, me quedó no, me resonó que en esta quinta época cultural, pues efectivamente estamos trabajando nuestro yo individual, ¿no? Nuestro yo inferior o terreno, nuestro ego, que a veces ese término genera como antipatía, ¿no? Lo hemos malgastado tanto que genera como alguna antipatía cuando hablamos del ego, pero hay que redimirlo porque el ego no es más que nuestro yo terreno, es un tema de traducción, pero que en esta sexta época que entra ya es trabajar en la comunidad, ¿no? Es trabajar como en ese yo espiritual y, y bueno, es interesante porque hay que trabajar primero en nosotros y luego poderlo entregar a los demás. Quedé como con esa imagen, Mari. Gracias. ujú, sí, así es. Eh, Se construye a partir de esta tiempo o esta época hacia el futuro. Y todos es como cuando un campesino cultiva, ¿sí? El producto, el fruto de su trabajo se va a ver en el futuro. Depende del cultivo, 6 meses, un año y medio, 30 años, dependiendo, ¿cierto? De qué haga la persona, o sea, qué tanto es lo que elabora. Y el resultado, la consecuencia hacia el futuro. O sea, se conquista algo, se trabaja ahora para tener un fruto en el futuro. Todo lo que hagamos en el desarrollo de nuestra individualidad, lo vamos a aportar a la sexta época cultural, que es la formación de la comunidad. Comunidad formada por individualidades. Es decir, esa es una comunidad, podemos decir así, cristiana formada por individuos cristianos. O sea, cada uno hace su propio trabajo interior y se desarrolla.
Y justamente este es el elemento del perdón. El Cristo justamente nos ha dado una gran tarea, un gran trabajo a desarrollar. Y justamente el elemento que veníamos viendo que es nuevo para la época cultural ya al mismo Cristo, es que todas las leyes, toda la, digamos, la judicatura que está fundamentada sobre todas las culturas es al que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa. Está escrito así en todos los códigos antiguos. Y justamente acá hay un elemento nuevo que el Cristo trae, porque nos coloca frente a, a la tarea de hacer algo con esos hierros personales, los que hemos nosotros cometido, y también los que hemos padecido por otros. Y ahí comienza lo nuevo. Por eso les cuesta mucho a los formados dentro de la cultura de la época, y un representante de esos es Pedro, cuando Cristo comienza a hablar del perdón, y él se atreve a preguntarle, ¿y hasta cuántas veces debo perdonar al hermano que peca contra mí? Y Pedro hace la pregunta atrevida, ¿7 veces? Es decir, ya es mucho, ¿no? Pensar esto para un hijo de esa época, que Pedro representa a esa persona. No es Pedro meramente, es a través de Pedro es toda una época, es cada ser individual. Y de tanto hablar el Cristo del perdón, Pedro se atreve a decir hasta 7 veces, y la respuesta del Cristo es hasta 70 veces 7. Es una fórmula, ¿no?, antigua que decía infinitamente. Luego lo va a decir en otro pasaje, ¿sí? Una y otra vez, si tu hermano viene y peca contra ti y viene y te pide perdón, tú lo debes perdonar. Lo decíamos pasando, sí, con una fórmula que nos va diciendo ese ejercicio que realmente tendríamos que hacer. Pero justamente cuando perdonamos de manera profunda, real, algo no solamente se transforma en nosotros, sino que se va a transformar en el otro. ¿Qué se transforma en nosotros? Estefanía nos ha dicho hoy, la mirada hacia el otro cambia. Y ya eso es mucho. Eso es mucho dentro de lo poco, ¿sí? Sí, no es poco, ya es muchísimo. Cuando yo hago este ejercicio genuinamente del perdón, yo comienzo a ver al otro con una mirada diferente. Lo comienzo a ver en su justa dimensión. Hay una poesía anónima eh, que dice, ven y te presto mis zapatos para que camines la vereda de mi vida y tal vez puedas comprender. Ven, te presto mis zapatos, vive lo que yo he vivido y dime si aún te molesta mi proceder. Ven, ponte mis zapatos, siéntete como me he sentido y entonces me cuentas si aún puedes ser tan cruel. Solo sabes una parte de la historia y juzgas desde lo que puedes ver. ¿Quieres tener el panorama completo? Ven, ponte mis zapatos, camina mi trayecto y luego dime si te duelen los pies. Sí, que ese poema para mí representa un poco esa experiencia cuando hacemos realmente un ejercicio del perdón, de perdonar a alguien, o inclusive en el caso de pedir perdón nosotros, algo también cambia con respecto a la mirada interior nuestra. Nos miramos seres que podemos ser más compasivos con nosotros mismos. Y ahí está el ejercicio justamente, poder cambiar la mirada sobre una circunstancia y soltar aquello que realmente nos envenena, nos enferma, porque es harto bien conocido por la psicología, sobre todo por las corrientes de psicología profunda,
que la mayoría de nuestros padecimientos anímicos tienen que ver con un proceso de falta de perdón, de perdonarme, de pedir perdón, de aceptar el perdón de otros. Y esto ahí, dentro de las entrañas de nuestra alma, en ese proceso del inconsciente, se va realmente hilvanando procesos que nos anquilosan y nos generan enfermedades anímicas. Hoy en día tenemos mucho un síntoma que se ha convertido en una enfermedad ya cada vez mayor, que es la depresión. Y muchas veces cuando uno trata la depresión como una enfermedad, uno termina develando que detrás de eso hay una necesidad de pedir perdón, de perdonar, de perdonarse a sí mismo. ¿Y qué es la depresión? Pues no es más que una ira contenida dentro de nosotros. La misma palabra lo dice, ¿no? La imagen filológica o sí, la palabra, digamos el símbolo, el significado de la palabra depresión, presión, y de es para abajo, o sea, es algo que va hacia abajo, es algo que hemos acumulado en nuestro ser. Entonces tenemos dos fuerzas o una misma fuerza que tiene dos posibilidades. Una, cuando algo va hacia afuera, estalla, explota, ¿sí? Es hacia afuera esto, esa es la ira que se desborda, perdón, nuestra rabia va hacia afuera, o lo contrario, implosiona, va hacia adentro. Y eso es la depresión justamente. Entonces tenemos dos gestos del mismo movimiento anímico, ¿cierto? Uno que va hacia afuera, explosión, y uno que va hacia adentro. Y cuando uno mira esto, que es la depresión, eso que va hacia adentro de mí, entonces ahí es cuando uno comienza a descubrir estos aspectos que han estado allí reprimidos dentro de mi ser. Y eso no lo aguantamos por mucho tiempo. Entonces aparece el síntoma como algo que me dice algo hay que cambiar, algo hay que modificar, algo tienes que atender. Y justamente esto es lo que nos trae el Cristo como una gran tarea. En todos estos pasajes de los evangelios donde el Cristo habla de justamente del, del perdón, está hablando de cómo una y otra vez tenemos que colocarnos en la tarea de transformar estas experiencias interiores. Pero ahí es donde nos falta muchas veces la fuerza, porque desde nosotros mismos, desde nuestro pequeño ego, a veces nos falta la fuerza compasiva hacia nosotros mismos, hacia los otros. La fuerza para pedir perdón, la fuerza para reconocer nuestros errores, nuestros yerros. Porque ya veíamos anteriormente que eso nos hace ver vulnerables, que no somos perfectos. Y claro, no somos perfectos. Eso es claro, eso es una cosa que es evidente, que Dios nos creó seres no perfectos, no acabados. Seres que estamos en proceso justamente de construcción de nuestro ser. Quiero traerles un pasaje, uno de tantos, eh, eh, pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que nos hablan justamente sobre el perdón. Y está en el Evangelio de Lucas, San Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Voy a leerlo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado,
dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este justamente pasaje lo podemos unir con el poema anónimo de los zapatos. ¿Sí? Es muy fácil desde una posición en que estamos, a veces privilegiada, y privilegiada quiere decir que no estamos viviendo la situación de otra persona, juzgarla. Pero también el Cristo nos muestra 2 aspectos, ¿no? Él siempre muestra 2 aspectos cuando habla del perdón. Cuando se dirige justamente a los fariseos, saduceos y escribas, uno ve una rigurosidad y una severidad cuando los juzga. Ellos son los doctores de la ley, ellos son los que administran la vida religiosa, fariseos, saduceos y escribas, y no les tolera, les da duro, como uno dice, ¿no? Táquete, tome, como en el fútbol, vaya a la canilla, ¿no? Respire en la nuca, es muy fuerte, sí, es muy severo en su juzgamiento. Pero cuando mira al ser humano común, tiene una profunda compasión. En ambos uno ve un gesto, porque frente a los eruditos, este juicio, este cuestionamiento, esta crítica que les hace, los, los impele de alguna manera a desarrollar conciencia desde la razón. No es lo que diga, muy bien has juzgado, Simón. ¿Sí? Es un buen juicio. Está apelando a esta capacidad judicativa. Y cuando se dirige a las personas sencillas, aquellos como esta mujer que es la pecadora, le muestra el camino justamente de poder redimirse a sí misma. Tus pecados te son perdonados, ve en paz. Y esta es una experiencia cuando realmente perdonamos. Primero, como dijo Estefanía, la mirada hacia el otro nos cambia. Ya no lo vemos igual, porque nos hemos colocado de alguna manera, a veces sin darnos plenamente en cuenta, en los zapatos del otro. Y podemos juzgar qué es lo que ha llevado a que esa persona cometa esos actos, esos yerros, esos extravíos y negaciones, no solamente de su ser, sino también de nuestro ser y el proceso esencial de nuestro desarrollo,
de lo que hemos venido a hacer a la tierra, que es ser mejores seres humanos. Pero no podemos ser mejores seres humanos si nosotros no nos transformamos, si no podemos, digamos, de alguna manera redimir nuestros errores, transformarlos. Y la otra experiencia después de esa mirada justamente que tenemos de ver al otro diferente es que sentimos paz. Una paz que nos invade, nos envuelve y que me permite pensar en el otro, inclusive en el daño que el otro me ha hecho, sin sentir ningún dolor. Paz absoluta, un sentimiento de paz que me invade. Y ahora viene el siguiente gesto, la gratitud. Puedo sentir gratitud por esa persona, por sus actos que me han hecho daño, porque puedo ver que gracias a esas acciones yo me he podido transformar, yo he podido devenir en un ser mucho mejor, un poco mejor. Esos son los tres últimos pasos. Una percepción diferente del otro, un sentimiento profundo de paz y posteriormente un sentimiento de gratitud. Porque el otro nos ha ayudado a construirnos como seres humanos. ¿Qué implica esto para cuando atravesamos el umbral? Algunos dicen, bueno, paz en su tumba, descanse en paz, ¿no? Cuando morimos, yo siempre a veces no evito hacer una sonrisa, ¿no? Porque no es tan así. No es que uno se murió y ya descansó en paz, ¿no? Listo, ya, todo lo que hice, ¿no? Yo tenía un amigo, un difunto amigo, que él vivió toda su vida hasta el último día de su existencia con la pregunta, y bueno, ¿y los malos qué? ¿Y qué de un Hitler? ¿Y qué de un Pablo Escobar? Y que él hablaba de varias personas que habían sido muy malvadas en el mundo. ¿Y qué cuando mueren? ¿Qué pasa? Y tenía esa pregunta existencial. Se había formado había estado en la formación sacerdotal, no se consagró, no se ordenó. Esta comunidad se ordena, no se ordenó como sacerdote al final. Pero toda su vida fue un hombre que vivió en una creencia religiosa, espiritual, cristiana, y tenía esa pregunta: ¿qué pasa con ellos? Y es una pregunta válida, porque, porque venía de acá, ¿no? O sea, de esta idea de que uno se murió y descansa en paz, ¿no? Es eh, paz en su tumba, como se dice, ¿no? Que descanse en paz. Pero ¿qué significa realmente cuando debiéramos decir que descanse en paz? Nosotros acá en la tierra, frente a nuestros difuntos, ¿cómo podemos decir que descanse en paz? Eso nos obliga a una tarea. ¿Cómo le puedo ayudar al otro para que descanse en paz? Porque cuando nosotros morimos y atravesamos el umbral, aquí podemos hacernos los locos con todos nuestros hierros. Puedo mandarlos al sótano del inconsciente, allá. Eso está lleno de cachivaches, como todo cuarto de San Alejo, ¿no? Como todo sótano está lleno de todo lo que vamos allá. Échelo allá. Y bueno, cuando mira ese cuarto de San Alejo o ese sótano, dice, no, ni entro. Más ni entro, porque lo que hay de allá de cosas guardadas, de mugre que se ha acumulado, es impresionante. Y yo esta imagen la tengo arquetípica con nuestro inconsciente. Allá vamos mandando todo, como un cuarto de San Alejo, ¿sí? Y me hago el loco. ¿Qué hago yo con el cuarto de San Alejo? Pues lo cierro con llave y nunca entro. Todo cuando voy a meter algo allá, me voy a abrir, ¡pum!, lo tiro y vuelvo y cierro, ¿cierto? Generalmente no queremos hacer nada con nuestro cuarto de San Alejo, pero deberíamos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cuarto de San Alejo que es físico puede servirnos de una terapia, porque eso mismo es lo que hacemos con nuestro inconsciente. Todo lo que no queremos, la basura anímica, llamémosle así, la mandamos allá y nos hacemos los locos, igual que con el cuarto de San Alejo. ¿Y qué pasa cuando morimos? Bueno, es como cuando nos colocan, bueno, ahí tienes tu cuarto de San Alejo, organízalo.
Debes ordenarlo. Ahora tu tarea es ordenar ese cuarto de San Alejo. Y justamente allí en el mundo, cuando atravesamos el mundo espiritual, todo esto que ha sido acumulado, nuestras acciones, ya vimos, nuestros pensamientos, sentimientos y actos concretos en el mundo han quedado allí en un registro. Y hay seres de alta jerarquía que han recogido esto con mucha devoción y lo han guardado. Han estado guardando eso que tiramos a nuestro cuarto de San Alejo, a nuestro inconsciente. Y allí cuando atravesamos el umbral, ellos nos dicen, bueno, querido Mario, aquí está tu cuarto de San Alejo, mira, ahora debes organizarlo. Y ahí yo veo realmente todo lo que he hecho, sentido y pensado sobre otras personas, sobre el mundo espiritual, todo lo que realmente transita por mi alma. Y ahora debo vivir en alma propia lo que cada uno de mis pensamientos, sentimientos y acciones han causado a los otros. El impacto que eso ha tenido en estos seres humanos, el impacto que eso ha tenido en mí y el impacto que eso ha tenido en la evolución de la Tierra, del mundo. Es inevitable. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, aligerar esta tarea? Porque hay una dificultad en el mundo espiritual y es que no tenemos cuerpo físico para poder obrar. Necesitamos del cuerpo físico para poder obrar aquí sobre la tierra. Y es aquí en la tierra que podemos remediar estas cosas. Recordemos que todo lo que, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos queda escrito sobre la tierra. Y es la tierra la que pedirá compensación. Y solo podemos compensar esto que la tierra nos pide estando aquí, físicamente en la tierra. ¿Cómo podemos aligerar ese trabajo? ¿Cómo podemos también aligerar a esta jerarquía, estas jerarquías espirituales que guardan estos actos con devoción hasta cuando atravesemos el umbral? Cuando hacemos el trabajo del perdón aquí en la tierra. Cada que yo puedo hacer un acto de perdón, por pequeño o grande que sea ese gesto de perdón, tiene un efecto sobre el mundo espiritual. Libera realmente a los seres espirituales de esta tarea, de tener que ahora conjuntamente con nosotros buscar cómo compensamos esas acciones. Y en la medida que aquí en la tierra podemos liberar al cuerpo de la tierra, que no es más que el corazón del Cristo, de nuestros yerros, extravíos, negaciones, de nuestro propio desarrollo interior, en esa medida podemos venir más ligeros para la siguiente existencia. No tenemos que dejar que el karma o la compensación, la ley de la compensación, sea la que realmente aligere ese proceso en nosotros. Y ese es el verdadero sentido que tenemos que buscar en estos ejercicios del perdón. En este pasaje, Cristo dice varias cosas, pero en especial dice algo muy particular. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y el Cristo siempre va a contraponer al perdón el amor. O sea, el motor que conlleva justamente al perdón es el amor. El amor no como un acto pasivo, como un sentimiento instintivo,
sino el amor como un acto justamente de una voluntad extrema hacia el mundo. Recordemos que cuando en el pasaje de Juan, al final del Evangelio de Juan, en este pasaje que Cristo se ha reencontrado con Pedro, 3 veces le pregunta si me amas, más que a nadie. Y los dos verbos que se utiliza en griego kiné es filia y ágape, el amor de amistad y el amor trascendental. Y ambos amores tienen algo en común. Hay diferencias entre los dos, pero tienen algo en común. Tanto en el filia como en el ágape, yo me vinculo al ser del otro. Yo reconozco algo en el ser del otro. Y en ese momento en el que reconozco algo en el ser del otro, que es la pregunta que le está haciendo Jesús a Pedro, ¿me amas más que a ninguno? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Y ya vimos en algún un encuentro anterior cómo este apacentar es un verbo que connota mucho. Para poderlo definir hay que utilizar otros verbos: guiar, proteger, cuidar, resguardar, alimentar. Es decir, tiene muchos aspectos que tienen que ver con apacentar, son muchos aspectos, o sea, pero tiene este gesto de estar pendiente del otro, cuidar del otro, o sea, toda la benevolencia al ser del otro. Y lo otro que llama la atención es que dice, eh, mm, que solo aquel que se le perdona, ¿cuál de ellos le amará más, no? O sea, va a decir, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Es decir, a quien más se le perdona, más ama. Y uno mira que las personas que justamente tienen un rasgo de carácter de resentimiento son personas que no han tenido ese amor como lo describe el Cristo, un amor compasivo hacia ellos mismos. Son personas que desde niños se les ha criticado, se les ha condenado por sus yerros. Tenemos dos gestos, ¿no? Uno, que es constantemente cuestionar los yerros que hacemos como niños. ¿Sí? Nos juzgan cuando niños por todos nuestros yerros y siempre nos están indilgando y enrostrando. Eso nos lleva a una percepción errada de sí mismos. Y el otro gesto, que es unilateral también, es hacernos los locos con los yerros de los demás. Así como en el primer gesto es siempre estar enrostrando el error del otro, niño o adulto también, porque eso es una actitud que preservamos hacia la vida en general. El otro gesto es hacernos los locos y, por ejemplo, hay un dicho hoy en día jurídico inclusive, que a los niños hay que creerles todo lo que dicen. ¿Y por qué? Porque todo niño dice la verdad. En estos días leía una noticia de aquí de Colombia, un hombre muy prestante, empresario, mm, exitoso, un día se levanta y es capturado por la policía y metido a la cárcel y juzgado como culpable, porque supuestamente, presuntamente, como se dice a nivel jurídico, había abusado de sus hijos. Y justamente el niño mayor que por entonces gozaba con 9 años de edad, el menor con 6, este niño de 9 años, eh, su testimonio se tuvo en cuenta porque los niños dicen la verdad. Y este hombre, el niño de 9 años, dijo que su papá abusaba de él y de su hermanito. Él, sin comprender, trataba de defenderse, pero fue juzgado. Cuando este niño tuvo 20 años, o sea, estamos hablando más o menos 10, 11, 12 años después,
ya era un hombre, dijo, qué pena, yo mentí. Mi padre nunca abusó ni de mí ni de mi hermano. Mi madre me obligó a que yo dijera eso. Y ese es un caso de muchos que yo he escuchado, que he conocido, donde es esta tendencia de creer todo lo que se dice, ¿cierto? Que porque es un niño lo dice. Entonces vemos dos tendencias en nuestra cultura. Una, reprochar todos los yerros y creer que el otro realmente sí ha errado y restregarle sus errores. O el otro extremo, a veces pasamos de un extremo a otro, creerle todo lo que dice. Y no es así. O sea, tenemos que juzgar bien. Bien ha juzgado, le dice a Simón Cristo, ¿no? Bien has juzgado. Y ahí tenemos otro ejercicio, aprender a juzgar bien, aprender a juzgar correctamente las cosas, en el justo plano donde tienen que ser juzgadas. Eso nos es muy difícil, porque muchas veces yo digo, uno se embala a creer la primera versión que le dicen, ¿cierto? Nos pasa a todos. Y después uno dice, uy, no, yo como que la estaba embarrando porque esto no era así. Cuando las evidencias y los aspectos lo confrontan a uno, dice, juzgué mal. ¿Sí? No, no, bueno, mi mamá siempre tenía una frase que decía, la embarré, ¿no? La embarré, decía ella, la embarré, ¿no? Entonces, eh, creo que allí hay otro ejercicio, poder juzgar bien, que tiene que llevar con esta capacidad justamente de nuestro yo superior de entrar en un ejercicio judicativo correcto, de juzgar correctamente las cosas. Y el ejercicio allí es el principio de realidad, las evidencias. Y justamente todo acto de justicia debe establecerse sobre las evidencias. Y si no hay evidencias, pues no podríamos juzgar, ¿no? Porque también a veces en los juicios se ve eso, ¿no? O sea, hay que juzgar, bueno, diga cualquier juicio, ¿no? O como esta juez que hace muchos años, muchas décadas, eh, tenía una neurosis moral porque tenía que juzgar a una mujer que era inocente. Ella sabía que era inocente, pero todas las pruebas la condenaban. El, el canalla de su esposo le había hecho firmar y recoger una cantidad de evidencias falsificadas para poder mostrarla como culpable. Y la juez, al juzgar con su corazón, sabía que la mujer era inocente, pero como juez, frente a las evidencias, tenía que juzgarla. Y la pobre mujer no sabía qué hacer, moralmente, ¿no? No sabía qué hacer. Bien, entonces, en este proceso del perdón, justamente el ejercicio como tal cristiano es colocarnos en la tarea, y es colocarnos en la tarea de transformar, de hacer un camino. Estefanía lo dijo claramente, yo al ejercitarme he visto que eso es un camino, claro, es un camino. Y es el camino de hacernos cristianos. Ser cristianos es eso, no es otra cosa. Es convertirnos en un Simón de Siriné que ayuda a llevar la cruz del Cristo, porque recordemos que todo lo que hacemos queda escrito sobre la tierra y Él se convirtió en el corazón de la tierra. Cada que nosotros asumimos este ejercicio consciente del perdón, estamos liberando al Cristo justamente de parte de eso que carga en su corazón, sobre su ser. Bien, dentro de 8 días creo que vamos a cerrar ya el tema, como que aquí podemos quedarnos eternamente sobre el perdón. Pero la idea es tener elementos que nos permiten reflexionar, elementos que nos permiten retomar un camino. Y bueno, dentro de 8 días quiero cerrar con un paso, mostrarles el paso, justamente el paso a paso, los 12 pasos, digámoslo así, del perdón para saber poder guiar, porque no es fácil.
Sí, ver que a veces nos devolvemos, a veces volvemos a estar, sí, es como realmente reconocer ese paso del camino del perdón para nosotros poderlo identificar y poder saber si vamos bien o estamos retrocediendo, pero siempre es un camino totalmente activo. Bien, no sé si hay preguntas, inquietudes que compartir. Bueno, Mari, yo creo que, no sé, a mí me resuena que vas abriendo el siguiente tema, seguramente, la medianoche cósmica, para que nos vayamos preparando. Y como están tan callados, hagámosle, Mari. Esa Yo, medianoche cósmica. hola El Oscar, silencio otorga. ¿cómo están? Yo quería pedir algo antes de irnos a la medianoche cósmica, si es posible, hablar más de los recuerdos en vida, cómo retomar el tema de los recuerdos, no sé, lo puedo poner en votación y podríamos hablarlo después también, si yo no he estado en muchas charlas, pero quería sugerir esa, si se puede. Recuerdos en vida vendría siendo que nuestras memorias. Sí, pensando más bien como el trabajo del recordar, de muchas veces hay huecos en la memoria, sí, exacto. Entonces es como ejercitar esa memoria para, antes de irnos a la medianoche cósmica, como hacer el ejercicio en vida de llenar los vacíos, ¿no? Puede que yo tenga algo que perdonar, pero lo haya borrado de la memoria y no recuerdo. Entonces, como un poco por ahí, ¿no? Como cómo retomar esos vacíos, cómo hacer ese ejercicio de recordar conscientemente. Yo creo que es un poco un trabajo bibliográfico, ¿sí? Pero Biográfico. es más Biográfico, eso. biográfico. Eso, biográfico, entonces, pero pues es como una petición del recuerdo o el recordar. Como algún ejercicio, Mario, como ejercicios Sí, podría ser. estos son ejercicios, ¿sí? Que se retoman. De hecho, tiene que ver un poco con el sentido de la medianoche cósmica, porque allá vamos a mirar todo. O sea, una Exacto, está muy retrospectiva, ligado. una retrospectiva es esto, ¿no? Es decir, comienza uno. Lo que hace el cuerpo etérico en los 3 días subsiguientes a la muestra muerte es hacer una rebobinación. O sea, el casete, o sea, comienza nuestro cuerpo astral a hacer literalmente el casete en retroceso, ya eso no lo vemos, ¿no? Antes cuando había las caseteras, uno cogía los casetes sin para atrás, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Un poquito los mayores. Mario, yo soy de los O el CDs en la Betamax época. va para atrás, ¿cierto? O uno lo hacía en la época, era como un lápiz, ¿se acuerdan? Chi... y le daba el carrete. Cuando morimos, lo que hace el cuerpo etérico es hacer esto e impregnar esos recuerdos ahora en el cuerpo astral. Para ahora, allí, impregnados esos recuerdos en el cuerpo astral, uno hace la gran retrospectiva. Y claro, hay muchas cosas que quedan en nuestro inconsciente, en el cuarto de San Alejo, en nuestro sótano del inconsciente, y allí es por qué lo olvidamos. Y muchas de esas experiencias, de hecho, uno no puede recordar mucho, ¿no? Sobre todo de los 3 primeros años de vida es difícilmente recordar, y entre los 7 más o menos en adelante uno recuerda con mucha más claridad. Pero ahí hay una relación entre el recuerdo y el yo, igual que hay una relación entre el perdonar y el yo superior. Entonces, muchas veces el yo deja eso como ahí, en un cuartico, una cajita dentro del cuarto de San Alejo que nadie lo ve. Y a veces tiene una relación con que es algo doloroso, ¿sí? Algo que no queremos retomar. A veces también porque nuestros ángel hace que tengamos una memoria más selectiva hacia lo positivo y no lo negativo. Que por ejemplo uno escucha hermanos que dicen, pero ¿cómo recordás todo eso que te pasó tan negativo? ¿Cómo nos castigaba nuestro padre o nuestra madre? Yo no recuerdo eso. De uno que lo recuerda con lujo de detalles, descriptivamente casi con una exactitud impresionante. Y otro dice, yo no me acuerdo de eso. Y no tengo lío con eso, no tengo un rencor, no tengo un resentimiento frente a ese hecho, ni lo recordaba. Eso fue así, o lo recuerda de manera distinta, sin tanto drama, por ejemplo, ¿sí? Y uno dice, ¿qué pasó allí?
porque esta persona sí y esta otra persona no. ¿Sí? Y yo digo, a veces es su ángel que lo protege, ¿no? De esas experiencias. A veces su propio desarrollo interior le permite ya soltar esas cosas. Ya viene con una capacidad de perdonar ya innata, lo puede soltar. Pero justamente ahí, para poder recordar nuestra memoria, necesitamos conscientemente ejercicios. Eh, y bueno, quizás eso es un tema, ¿no? En el camino del desarrollo interior. De hecho, parte de llegar a recordar nuestras vidas pasadas. ¿Crees o no crees en la reencarnación? La pregunta más apropiada es, ¿has tenido vivencias de la reencarnación? Entonces, es un tema que vemos cómo buscamos la conexión. Que de hecho la hay, ¿no? Así que hay que traerlo así como de una manera muy precisa. Dicen que el recuerdo es privativo del yo, ¿no, Mario? Ese es Sí, como el... Em, yo no escuché, me distraje un segundo con la propuesta de Oscar, pero mientras que estaba divagando, que me fui un ratito, pensaba en hacer personalmente una lectura del hijo pródigo para poder hacer como un examen de conciencia, ¿no? Como un repaso de todo ese camino desde que él decide alejarse del padre, bueno, hacer su vida loca y demás, y después todo la miseria con la que se llegó a encontrar para poder hacer el camino de regreso, ¿no? Pensaba en todo ese proceso como acorde a todo esto que nos decía Mario del camino al perdón, ¿no? Perdonarme y realmente sentir en el interior de todo las miserias y las cuestiones que implica alejarnos del Padre, ¿no? Bueno, eso. sí, y también la benevolencia del Padre, porque este pasaje nos coloca pues dos imágenes básicamente arquetípicas. A veces tenemos que estar literalmente en el lodo para poder aspirar a lo mejor, a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, tenemos que estar aquí en la tierra para poder aspirar y anhelar lo espiritual, lo sublime. Pero también nos muestra este pasaje la benevolencia de Dios para con nosotros, infinita, porque se nos ha brindado, ya lo vimos de otro punto de vista muy al principio de este curso, cómo Dios no es el Dios castigador que nos ha brindado el judaísmo, el judio-cristianismo, de alguna manera, y un Dios que está esperando cuando cometemos el primer error para caernos encima, sino que desde el principio Dios se mostró benevolente con nosotros. ¿Sí? No aniquiló a Adán y Eva, no aniquiló a Caín. ¿Sí? Es decir, siempre hay este gesto benevolente de Dios para con nosotros. Y, y justamente esa benevolencia que si miramos el Padre Nuestro en sus 7 proposiciones, venimos hablando de reconocerlo, ¿sí? De ver esos 3 primeros pasajes, esas primeras 3 proposiciones están dirigidas justamente al mundo espiritual, el reconocimiento del mundo espiritual. La cuarta es hacia la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La tierra como parte también esencial de nuestra existencia. Y la quinta proposición nos coloca en el ejercicio directamente humano. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces uno se siente como hipócrita, ¿no? Porque uno está pidiendo el perdón que uno muchas veces no le ha dado a los demás. Por eso yo lo digo a mi manera. Perdona mis extravíos, mis yerros, mis negaciones de tu ser, así como yo debería perdonar a aquellos a quienes por sus extravíos, negaciones de tu ser, se convierten en mis deudores. Y el ejercicio cuando pedimos este perdón, cuando somos conscientes de los muchos hierros que tenemos que eh, pedir esta clemencia, esta bondad del mundo espiritual, ahora yo tengo el deber moral, porque ahí es donde viene el aspecto de la moral. Eso es lo genuinamente moral. Ahora yo pido esto para mí, este perdón para mí, que no se me tenga en cuenta este pecado, esta deuda
pero ahora yo mismo entrego algo para los demás. Y ahí estamos que en ese aspecto de esta quinta proposición del perdón, me convierto en un ser moral. Y eso es lo que vamos a mirar cuando atravesemos el umbral. Porque si hemos sido morales o no genuinamente sobre la tierra, eso se va a ver allí, en el mundo espiritual. Entonces no es la moral que juzga y condena como el fariseo Simón, ¿cierto? Es la moral que justamente se asume a sí mismo. Porque muchos que peca más tiene perdón, ¿cierto? Más pide esto. Por eso coloca en la imagen arquetípica la deuda de los 50 con respecto a los 500, ¿no? Es decir, este es el que tiene más, es más que se le perdona más, ama más. Y viene esa relación con el amor. O sea, eso es lo moral, genuinamente moral dentro del cristianismo, no dentro del judeocristianismo que no muestra culpa, deuda y castigo, sino justamente clamamos por el perdón de nuestras deudas, por la absolución de nuestras deudas. No me tomes en cuenta este pecado, Señor. Pero yo mismo puedo ser compasivo con aquel que se convierte en mi deudor. Por eso que a veces uno se siente hipócrita cuando recuerda, se pone a recordar todo el daño que uno tendría que perdonar. Y cómo estoy a la altura de esa oración, para plantarme como un yo superior que se asume como una individualidad adulta, como un espíritu adulto en el mundo. Y ese es el camino del cristianismo. Bueno, tenemos que dar tiempo para lo artístico. Y continuamos dentro de 8 días. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Bueno, hoy no está nuestro amigo Mario Huertas, pero podemos hacer nuestro ejercicio de la estrella. Yo lo puedo guiar. Nos podemos colocar de pie. Es un ejercicio que siempre nos recomiendan para iniciar o para cerrar o cerrar el día. Entonces vamos a hacer la estrella y nos ponemos en posición vertical. Percibimos esa individualidad dentro de nosotros. Y lo voy a explicar el primero. Adelantamos el pie izquierdo al frente y decimos, firme me coloco en la existencia. Adelantamos el pie derecho. Con seguridad recorro los caminos de la vida. Mano izquierda. Amor cultivo en el núcleo de mi ser. Mano derecha. Esperanza impregno en todo quehacer. Traemos las dos manos hacia nuestra frente. Confianza pongo en todo pensar. Y aquí sostenemos la estrella, tenemos los pies abiertos, las manos extendidas. No tan arriba, simplemente aquí como a la altura del corazón. Y regresamos inicialmente con el pie izquierdo y la mano izquierda. Estos 5 me llevan a la meta. Pie derecho, mano derecha. Estos 5 me dan la existencia. Vamos a hacerlo 2 veces más. Pero haciendo conciencia de la oración, del verso, de cada afirmación. Firme me coloco en la existencia. Con seguridad recorro los caminos de la vida. Amor cultivo en el núcleo de mi ser.
Esperanza impregno en todo quehacer. Confianza pongo en mi pensar. Estos 5 me llevan a la meta. Estos 5 me dan la existencia. Última vez. Firme me coloco en la existencia. Con seguridad recorro los caminos de la vida. Amor cultivo en el núcleo de mi ser. Esperanza impregno en todo quehacer. Confianza pongo en todo pensar. Estos 5 me llevan a la meta. Estos 5 me dan la existencia. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? Yo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Tania. Gracias a todos. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias Chao. a todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Kelly.